Si querés me uno, pero no se la copia. Claro. Ah, pará, lo veo para grabar. No, ya le puse iniciar grabación, yo. O sea que estoy grabando, pero vos entrá y por ahí podés detenerla. Se te está cayendo ¿Qué se algo está de tu cayendo? humanidad. Encima parecía como, Sí, parecía algo importante, como una como una pila. bolita de acero, no sé. Déjale empezar. Bueno, y todo esto se está grabando, así que no te hagas tan gracioso ahora. Porque... A ver, para. Una de las cosas que vimos ya en la clase de ayer es en qué contexto estamos ubicados nosotros y por qué es tan importante trabajar con datos. Repasamos cuáles son los conceptos de Machine Learning, de Data Mining, de Big Data, que son conceptos que, como ustedes saben, están en boga y a veces, si están trabajando en el área, perfecto, porque lo deben de tener súper claro, pero hay mucha gente que por ahí está programando o está en otra área y escucha hablar de Big Data, de Machine Learning, Data Mining y dice, bueno, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es lo que tiene diferente cada una de estas técnicas? ¿Qué es lo que son? En concreto, ¿qué es cada cosa? Un poco eso es lo que estuvimos repasando ayer. Cómo fueron evolucionando a través del tiempo las bases de datos, ¿sí? Desde las tarjetas perforadas hasta las bases de datos relacionales y después los data warehouse. Y también vimos, el videito no lo vamos a ver. Acá. Buenas, ¿qué tal? También vimos que una de las cosas, de las herramientas, como puede ser data mining o machine learning, en estas grandes bases de datos, una de las cosas que obtenemos son patrones, ¿sí? Lo que estamos buscando en esta es, a través de los datos, sacar conocimiento, sacar información, ¿sí? Lo podríamos englobar o lo podríamos conceptualizar con patrones de comportamiento, qué es lo que está pasando en mi institución, en mi negocio, poder predecir. El ejemplo típico que poníamos es el poder predecir si alguien que me viene a pedir un préstamo va a ser un buen o un mal pagador. ¿Cómo le voy a decidir eso? Basado en toda mi experiencia guardada en base de datos que tengo previa. Y yo ya sé a esa gente que me vino a pedir un crédito si fue buena o mala pagando. ¿Qué características tenía esa gente de cada uno de los grupos? Porque ahora está viniendo una nueva persona y quiero clasificarlo, ese es un típico problema de clasificación, a sabiendas de si va a ser un buen o un mal pagador. O me puede interesar si tengo un grupo de personas, justamente si tengo, por ejemplo, una red social, puedo tener una red social, hacer análisis de una red social que puede ser una red interna, ¿sí? Usted ya vimos algo de grafos, como grafos me sirve para representar un montón de cosas, ¿sí? Y en los grafos ustedes vieron que había nodos y se conectaban de alguna forma y eso es una representación podríamos representar un montón de dominios. Bueno, esos grafos yo puedo querer correr un algoritmo que me agrupe de cierta forma esa información, ¿sí? ¿Con qué criterio? ¿Para qué? Porque probablemente lo que me esté arrojando esos grupos, resultados de aplicar el algoritmo, sea que tienen algo en común. O sea, el clúster de distintos nodos en un grafo que me arrojó ese algoritmo me está diciendo, acá en estos en algo se parecen. O si lo quieren ver de otra forma, quizá no es que se parecen entre sí se puede ver con las dos perspectivas, los que están adentro de ese clúster, sino que por lo menos se diferencian de los otros. Por ahí no es que se parecen tanto, sino que son muy distintos a los otros. Como son las dos formas de verlo. Entonces, acá.
Decíamos también, hay dos tipos de grupos de aprendizaje. O sea, nosotros tenemos, ustedes van a encontrar algoritmos dentro de los conceptos de Machine Learning, Data Mining o trabajo con Big Data, que hay dos grupos de aprendizajes en estas herramientas. Los tipos de aprendizaje son supervisado o no supervisado. ¿Cuándo decimos que el aprendizaje es supervisado? Cuando necesariamente hubo justamente la figura del supervisor o un operador o un esquema, un proceso, como lo quieran llamar, al cual yo tengo la información en base de datos previamente etiquetada o catalogada, ¿sí? O sea, esa etiqueta que yo les decía, esta persona pagó el crédito, esta persona me quedó debiendo, pagó, me quedó debiendo, pagó, me quedó... Esa etiqueta, ese label, de alguna manera lo tengo en la base de datos, se trata de un tipo de aprendizaje supervisado, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de datos, de aprendizaje o de resultado en este análisis que son los no supervisados. Es decir, allí no contamos con esa etiqueta. Vamos a correr, a mandar a correr un proceso, un algoritmo sobre una gran base de datos de instancias que, por ejemplo, una de las cosas que me va a arrojar son grupos dentro como decíamos antes con un grafo, grupos que se parecen, ¿sí? Ahí yo no tengo ni siquiera, puede ser que ni siquiera sepa la cantidad de grupos que voy a recibir como resultado, ni por qué se parecen. Yo después, como analista, como científico de datos, te voy a decir, che, ¿por qué el algoritmo me está diciendo que estos están por un lado y aquellos por el otro? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian funcionalmente? Ese tipo de aprendizaje donde previamente no contamos con los labels es el tipo de aprendizaje no supervisado. Y el ejemplo que dábamos para graficar los dos tipos de aprendizajes era el de los mails. ¿Por qué? Porque fíjense que podríamos tener una base de datos que es idéntica, que es un conjunto de mails, y en un caso una de las cosas que quiero resolver es que cuando me llega un nuevo mail, automáticamente me vaya una carpeta de spam o de no spam, ¿sí? Entonces, ¿qué hago previamente? Digo, bueno, con todos los mails anteriores que tengo, los voy marcando, spam y no spam, los pongo en las carpetas correspondientes y le digo al algoritmo, ahora aprendé, andá y fíjate los mails que tengo ahí en spam y no spam, así cuando llega uno nuevo, ahí es tu problema, ¿sí? Ese es un tipo de aprendizaje supervisado, ¿sí? Ahora, puedo querer también, con la misma base de datos, correr un algoritmo que diga, che, ¿por qué tengo un lío acá con los correos? ¿Por qué no me los separás o me los agrupás con un criterio que vos encuentres? Por ahí el algoritmo, ya sea porque, no sé, algunos hablan en castellano, están escritos en castellano y otros en inglés, por los remitentes y digamos, los receptores, por el largo de los mails, por los attachments, por los horarios, por lo que sea, el algoritmo igual por ahí me genera grupos de mails, ¿sí? Por ahí algunos grupos están buenos, estuvo bastante piola el algoritmo, otros me hizo cualquier cosa, pero ahí fíjense que no cuento con etiquetas, ¿sí? Y fíjense que en la misma base de datos estoy resolviendo un problema supervisado, en otro caso no supervisado. Juanca, después dame permiso por el para detener la grabación. Bueno. Pero detenerla ahora vos y... Ahí la tenemos.